y vamos a leer la palabra del Señor juntos, y después de leerla vamos a orar y después tomamos asiento. Salmo 27, versículo 1 al 14. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Señor, en esta mañana venimos delante de ti en tu casa y en tu presencia, Señor. Y estamos leyendo este salmo que nos permites el día de hoy poder abordar en este mensaje. Y cada uno de nosotros te pedimos que tu Espíritu, Señor, pueda dirigirnos, abrirnos nuestro corazón, hacer que nuestro corazón esté atento a la riqueza que hay contenida en tu palabra en este capítulo, de tal manera que nuestra comunión contigo pueda ser no solo enriquecida, sino incrementada y profundizada. Señor, porque no hay otra cosa que anhelemos más que tú mismo, Señor, que estar en comunión contigo. Y Señor, es ahí donde queremos estar, es ahí donde queremos permanecer. Y el día de hoy, que tu palabra y que tu evangelio, que Cristo pueda brillar en nuestros corazones para seguir adelante en medio de esta vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Recuerdas cuál fue la mayor reacción de temor que has tenido en tu vida y qué fue lo que produjo en ti? Acuérdate de esa escena. ¿Qué fue lo que ha producido más temor en tu vida? Tal vez tengas una escena en particular, tal vez tengas más de una escena en particular en tu mente. Pero hay personas que reaccionamos de diferente manera ante un gran temor en la vida. Hay algunas que nos paralizamos y quedamos inmóviles. Algunas otras se desmayan ante el impacto del temor. ¿Te ha tocado estar presente cuando una persona por causa del temor se desmaya? No por causa de que no comió bien en la mañana, ¿verdad? Sino que no pudo procesar algo de impacto y se desmayó. Algunos otros se llenan de pánico y pierden el control. No sé si te ha tocado ver personas que cuando están asustadas, más que temer, se descontrolan y se vuelven iracundas. Sí hay de esas personas. Algunas otras simplemente se derrumban y escapan de la realidad en una amargura profunda y frustración igualmente profunda. ¿Cómo reaccionas tú ante el miedo?
¿Con cuál de estas reacciones te identificas cuando viene el temor a tu vida? Probablemente, hermanos, algo de lo que acabo de mencionar no está muy lejos en tu memoria que haya ocurrido en estos días cercanos. El problema de estas reacciones, hermanos, es que no solo son emociones que producen en nosotros reacciones, emociones que surgen en nuestra vida. El problema real de esto es que estas emociones nos impulsan a tomar decisiones con las cuales enfrentamos la situación y muchas veces esas decisiones no son tan sabias y tan bien pensadas. El temor que surge de emociones como esta, como el terror, como el miedo, como el desconcierto, como la angustia, confunde y nubla nuestra manera de interpretar la vida. Y no solamente eso, sino que tergiversa el valor que tú tienes como persona y la identidad que tú tienes, tergiversada también, para ponerla en otro lugar donde no debe de estar. A un hijo de Dios en Cristo, el temor le impide vivir la realidad de lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y le impide disfrutar lo que Dios le ha dado por medio de la gracia de Dios en Cristo. Al abordar este Salmo 27, hermanos, vamos a ver cómo David describe una serie de situaciones de crisis y adversidad en su vida, en el pasado y en el presente, lo cual nos muestra cómo debe de ser enfrentado el temor a la luz de comprender quién es Dios y la importancia que tiene el estar buscando su rostro en comunión en su presencia. Por cierto, aprovecho, hermanos, para decirles que esta serie de salmos, este sería ya el tercer mensaje que estábamos abordando. Esta serie de salmos nosotros le pusimos el título Enriqueciendo nuestra comunión con Dios. Porque al abordar estos mensajes, nosotros creemos que el Señor desea enriquecernos con su palabra, con el propósito de poder vivir una mayor comunión con Él, lo cual es vital e indispensable para poder vivir una vida confiada y segura, dependiente de Él, fortalecidos en Él ante cualquier adversidad en la vida. Hasta el día de hoy hemos visto 3 salmos, o bueno, con este va a ser el tercer salmo que vemos, y los 3 salmos que hemos abordado hablan constantemente de las angustias, de las adversidades y de las aflicciones mayores, no cualquiera, mayores que el salmista ha vivido. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos apuntar no solamente a la circunstancia, sino a apuntar a donde Dios quiere que tengamos nuestra vista cuando estamos en medio de la aflicción. Nuestra vista en Él, en comunión con Él. Y este Salmo 27, hermanos, en particular revela la gran necesidad que tenemos de estar en una profunda, cercana, personal relación con nuestro Creador y Redentor. Y este salmo no tiene un contexto particular histórico, no se sabe exactamente en qué momento fue escrito por el rey David. Algunos dicen que fue escrito cuando era perseguido por Saúl, en sus celos que él tenía cuando veía que David era respaldado por Dios y este rey Saúl lo persiguió hasta el cansancio. Algunos otros dicen que fue escrito cuando David era perseguido nada más y nada menos que por su propio hijo Absalón, que quería matarlo. Y algunos otros piensan que este salmo fue escrito más adelante en la vida de David, cuando él enfrentó una serie de constantes batallas y guerras con un montón de enemigos poderosos, filisteos, que trataban de aniquilarlo y matarlo. Cualquiera que haya sido la ocasión, hermanos, este salmo nos describe cómo en diferentes momentos de la vida una persona puede llegar a enfrentar el sufrimiento de maneras repetidas y continuas. Y la propuesta el día de hoy que este mensaje tiene para nosotros, para ustedes que están aquí también como iglesia, es esta. Enfrentemos las adversidades con un corazón confiado en nuestro Dios, buscando habitar siempre en su presencia. Porque la pregunta, hermanos, no es si vamos a enfrentar aflicciones, porque toda la Biblia está llena de ejemplos y de personas que aman a Dios y que han enfrentado y que van a enfrentar adversidades y aflicciones en su vida. La pregunta correcta no es si voy a enfrentar la adversidad, la pregunta correcta es cómo la vamos a enfrentar
y cómo vamos a responder cuando llegue. Y este salmo está dividido, y este mensaje vamos a dividirlo en 3 partes, que son las 3 estrofas principales que están compuestas en este salmo. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas es de la que está en el versículo 1 al 3, la cual yo he titulado La declaración de su seguridad. La declaración de su seguridad. ¿De la seguridad de quién? De la seguridad del salmista, del rey David. ¿Cuál es esa declaración? Vamos a leerla nuevamente del versículo 1 al 3. Dice el Señor a través de la vida de David, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, nota esto, no dice que Dios lo va a librar, sino dice, a pesar de estas angustias, yo estaré confiado. Este salmo comienza simplemente, hermanos, el versículo 1 es para poder hablar un mensaje completo. Es más, una serie completa, acerca de quién es el Señor como luz, como salvación, como fortaleza de nuestras vidas y la gran seguridad que le brinda a una persona poner su confianza en Él. Tal vez al momento de compararnos nosotros en nuestras aflicciones, vemos estos primeros versículos y decimos, wow, qué gran fe tenía David. Esta es una super fe de alguien que tal vez yo no podría aspirar, pastor. Tal vez hasta me pueda, en lugar de alegrarme, me pueda entristecer de ver que yo no estoy reaccionando precisamente así como el salmista está reaccionando. Sin embargo, yo te quiero pedir en esta mañana que escuches lo que Dios quiere hablar a tu vida hoy, con el propósito de que puedas ver que lo que David podía declarar de estar seguro y confiado en el Señor no proviene de su propia capacidad ni de su propio conocimiento personal y habilidades, sino por la gracia y por el amor que operaba en su vida para estar en esa confianza con el Señor. David está mencionando 2 características bien particulares, luz y salvación, en un contexto donde sus enemigos están persiguiéndolo militarmente. Están haciendo guerra y buscan no solamente derrotarlo, buscan aniquilarlo, buscan matarlo. Y David está utilizando estas palabras. Y la palabra luz particularmente nos da esta idea de la iluminación necesaria para poder disipar las tinieblas, tinieblas que representan la maldad, la confusión y también representan la angustia ocasionada por causa de los ataques de estos enemigos. ¿Alguna vez te ha tocado manejar, vas manejando en tu carro, en carretera? ¿Tú prefieres manejar en la mañana que en la noche? ¿Por qué? Porque tú te sientes más seguro en relación a la visibilidad que tienes, los posibles riesgos que hay, las situaciones inesperadas que puedan llegar. Tú no puedes controlar eso porque no puedes verlo, ni yo tampoco. Y incluso en la mañana tampoco, ya con estos lentes también, y algunos de nosotros. Pero Dios, dice el salmista, Él es mi luz, precisamente para poder tener sabiduría y para poder tener un panorama completo acerca de los ataques de mis enemigos y estar preparado para enfrentarlos. Pero no solamente preparado para enfrentarlos, sino una luz que permite que Él pueda estar confiado, aunque sus enemigos puedan formarse alrededor de Él. También el rey David está hablando acerca de que hay una fortaleza en el Señor. La palabra fortaleza es el lugar que se refiere al refugio y a la protección brindada para alguien que está siendo perseguido. La fortaleza, como en las películas, ¿verdad, hermanos? Fortalezas de ejércitos, de naciones, que brindan una seguridad que el simplemente estar ahí a expensas del ataque en campo abierto de tus enemigos. Todo esto es a lo que David se está refiriendo. Y en el versículo 2 no solamente menciona que sus enemigos en el pasado han intentado devorar sus carnes, el versículo 2 también dice que Dios ha hecho que esos enemigos no sean prosperados en sus estrategias. Dice que han tropezado y han caído. David está afirmando su seguridad, no nada más en una supuesta
protección de Dios, sino él sabe que en el pasado, desde joven, el Señor lo ha protegido y lo ha guardado sin él tener todas las herramientas naturales y humanas para hacerlo. Si tú sabes la vida de David, desde que era joven, que era un pastor, Dios lo guardaba para poder pelear contra osos y contra leones. A veces batallamos para luchar con la mascota pequeña que tenemos en la casa para que pueda salir a tomar agua o a hacer sus necesidades. David peleaba contra osos y contra leones. David luchó contra un gigante que precisamente quería devorar sus carnes. Y Dios le dio la victoria. Y esa es la historia de David. Una historia de un hombre que en su capacidad natural no es tan fuerte, no es tan brillante, no es tan dotado como el mundo clasifica esa palabra, y sin embargo Dios le ha dado la victoria. Hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que tú vieras junto conmigo en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, que ejemplifica muy bien esto. Lo voy a leer. Dice, y nota cómo se relaciona con el Salmo 27. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, ¿qué pasó? David se cansó, hermano. David se parece mucho a ti y a mí. David se cansa. David no es alguien que está por encima del promedio en términos humanos. David estaba en plena guerra y David se cansó en esa guerra. Qué peligroso. Versículo 16. Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante, pariente de Goliat, y cuya lanza pesaba 300 ciclos, 3.4 kilos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le dijeron esto y juraron esto a David: nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apague la lámpara de Israel. Nota cómo esto se relaciona con el Salmo 27 en estos primeros versículos. Este no es un hombre que por sus propias capacidades está triunfando sobre sus enemigos. Es un hombre que se cansa como tú y como yo cuando los lunes en la mañana o los miércoles o los viernes tú dices, estoy cansado, no nada más físicamente, emocionalmente, mentalmente, cargado, ¿verdad? David también. Y sin embargo Dios le da una protección providencial a este hombre. ¿Por qué razón? Porque David tiene su confianza en Dios, porque David conoce a su Dios. Y nota qué interesante es que los siervos de David le dicen, ya no queremos que salgas a la batalla, oh rey David, no queremos que se vaya a apagar la lámpara de Israel. Pero para David, en el Salmo 27, la lámpara de Israel, la lámpara que verdaderamente alumbra a Israel no es David, sino es Dios. ¿Te fijas? Por eso él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y casi creo lo pudiera estar declarando a sus siervos, a ver, yo no soy la luz aquí, el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra salvación, el Señor es el que hace que podamos salir avantes. Y quiero seguir leyendo más adelante en este pasaje, en 2 de Samuel 21, 20, 22, algo interesante también. Dice, hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura, qué interesante esto si no lo habías notado o leído antes, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. ¿Qué es esto, verdad? Él también descendía del gigante, era pariente de Goliat. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4, porque este pasaje narra de 4 enemigos poderosos, enemigos casi sobrehumanos, que tenían 6 dedos en cada extremidad, trataron de aniquilar a David, pero Dios guardó a David de diferentes maneras. El Salmo 27 entonces tiene una gran razón de ser de parte de David. David no está cantando, David no está declarando una seguridad sobre la base de un conocimiento teórico de Dios. No, David es alguien que sabe lo que Dios hace todos los días, cuando él sale a la batalla. Y aun cuando los siervos trataron de evitar que David saliera a la batalla, David sabía muy bien que Dios lo iba a guardar en medio de la batalla, porque ese era el llamado que él tenía como rey y como gobernador de la nación. Y quiero
que te vayas dirigiendo junto conmigo a esto, hermano. Las batallas, Dios no nos llama a evitarlas o a huir de ellas, a evitar la aflicción o a evitar la angustia. Dios nos llama a enfrentarlas confiados en su protección providencial sobre nosotros. Dios obra de esta manera, pero no lo vamos a comprobar, hermanos, hasta que no estemos en la batalla confiando en el Señor. Muchas veces estamos en una aflicción orando y tratando de decirle, Señor, haz todo lo posible por sacarme de aquí. Y David en el versículo 3 dice, yo voy a confiar, mi corazón no temerá, aunque un ejército acampe contra mí, si contra mí se levanta guerra en ese momento, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Te fijas que en ningún momento David está orando diciendo, Señor, sácame de aquí? Señor, hazme tener las habilidades para poder evitar esta batalla. No, David está diciendo que pase lo que tenga que pasar, yo sé que mi Dios está conmigo. Tú sabes eso también, hermano, en esta mañana. Y déjame decirte algo también en particular en este pasaje. Los enemigos de David eran enemigos poderosos y brillantes, fuertes, pero tú y yo, a la luz de la revelación completa de la palabra de Dios, sabemos que como iglesia y como hijos de Dios, los verdaderos enemigos son enemigos superiores a estos. Como creyentes en Cristo, tú y yo sabemos en la revelación completa de la redención en Cristo que nuestros enemigos más feroces no son personas, no son ejércitos, sino que son enemigos del reino de las tinieblas cuyo principal adversario es Satanás. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice esto, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, haciendo algo que el salmista está describiendo aquí también, buscando a quién devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hermanos, el diablo y sus ejércitos son reales y mucho más poderosos que cualquier gigante o cualquier enemigo humano o ejército poderoso que pudiéramos leer en el Antiguo Testamento. Nunca hemos pasado un solo día en que no hayamos experimentado el estar libre de sus tentaciones y de sus seducciones engañosas viniendo a ser susurradas sutilmente a nuestros oídos. Este es un enemigo que tiene el poder de invisiblemente llegar a nuestro corazón y seducirnos, y podemos caer si no lo resistimos firmes en la fe. El fin de este enemigo no nada más es devorar y matar el cuerpo, hermanos. El fin de este enemigo es tratar de apartarnos de nuestro Dios. Y nota lo que voy a decir. Este enemigo es tan sagaz y tan listo que él quiere hacer que los sufrimientos que padecen los hijos de Dios sean interpretados de una manera incorrecta por los hijos de Dios para debilitar nuestra fe, para hacernos pensar que al pasar aflicciones significa que Dios nos ha abandonado o que Dios ha retirado su favor de nosotros. De hacernos pensar que no somos merecedores de su atención y de su cuidado. Ese es el arma peligrosa del reino de las tinieblas. El apóstol Pedro, de hecho, lo describe igual que el rey David, diciendo, no es con fuerza, no es con ejército, sino es poniendo nuestra confianza firme, nuestra fe firme en el Señor. Yo quiero mencionar algo en este último punto, hermanos, antes de pasar al siguiente punto. El salmista está diciendo, mi confianza no está en evitar la guerra, sino en enfrentarla sabiendo que el Señor está conmigo. Y lo que acabo yo de decirles hasta este momento, hermanos, antes de pasar al segundo punto, está incompleto. A lo mejor a ti te ha sonado como muy bíblico, como muy correcto todo lo que yo he dicho hasta este momento. A lo mejor hasta tú puedes ya anotar ciertas cosas en tu cuaderno o en tu laptop o en tu dispositivo y estar diciendo, todo esto me va a servir, todo esto me va a ayudar. Pero déjame decirte que lo que yo te he comentado hasta aquí es una enseñanza incompleta.
A propósito e intencionalmente he omitido una palabra que está resaltada en estos 3 versículos de una manera poderosa. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? Está repetida simplemente en el versículo 1 varias veces. El Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y esto, hermanos, hace toda la diferencia para poder comprender cuáles son las riquezas verdaderas que Dios tiene para su pueblo, donde no se trata nada más de conocer a Dios de manera teórica, académica, no se trata nada más de tener un conocimiento en nuestra mente que enriquezca nuestro intelecto, que nos haga más sabios, que nos haga más doctrinalmente enriquecidos, sino se trata de que todo conocimiento verdadero de Dios nos lleva a una relación personal con Él. Amén. ¿Cómo está el conocimiento que tú estás adquiriendo en tu vida de Dios, enriqueciendo tu relación personal con Dios? O en otras palabras, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Fuera de los domingos, hermanos. Fuera de los contextos de comunión con las personas. ¿Tú tienes una relación personal con Dios? ¿Podrías reflexionar y acordarte en esta semana y describirme cómo es esa relación personal con Dios? Este es el consejo completo, hermanos, de la palabra de Dios. Esta es la manera en cómo los salmos pueden enriquecer verdaderamente nuestra vida. No solamente decir, yo tengo un Dios que es salvación, que es luz, que es fortaleza, sino decir, yo tengo un Dios que es mío por medio de la gracia de Cristo y yo soy de Él. Por medio de la revelación completa del Evangelio que nos ha sido revelado ahora en la iglesia, ahora en este tiempo, hermanos, nosotros podemos entender mejor que David que el Señor es mi luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, a través de la obra redentora de Cristo, la luz ya no solamente la podemos declarar como mía, sino podemos saber que la luz misma de Dios, Dios mismo en persona, siendo luz, está habitando en nosotros. Eso es una gran diferencia, hermanos. Eso debería de empujarnos a ir a buscar su rostro y a buscar una relación personal con Dios. Es triste ver, hermanos, cómo creyentes en Cristo pasan por alto quiénes son ahora en Dios y buscan en este mundo cosas que los iluminen. Buscan personas que los salven. Recurren a cosas de este mundo para que sean la fortaleza de su vida, cuando la fortaleza, la luz y la salvación, si están en Cristo, ya está en ellos por medio del Evangelio. ¿Cuántas veces en esta semana corrimos a muchos lugares a buscar iluminación y consejo, sin ir primero a quien es nuestra luz y consejo, que es Dios? ¿Cuántas veces recurrimos a ayuda en esta semana en algo que pudimos haber vivido? Que no estoy diciendo que no podamos buscar ayuda, pero en lugar de ir primero con quien es nuestra ayuda y salvación. Hermanos, es evidente cuando algo en nuestra vida es la fortaleza de nuestra vida. Porque cuando eso que tú consideras la fortaleza de tu vida es quitado, tú te derrumbas y pierdes la esperanza y pierdes la alegría y pierdes la fe de lo que viene en tu vida. Y eso sucede, hermanos, en nuestras vidas. Muchas veces Dios retira esas cosas no para juzgarnos, sino para hacernos ver dónde podemos encontrar la verdadera fortaleza que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro 4, 12, 16. Primero de Pedro 4, 12 y 16. Voy a leer primero el 12. Dice Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Aquí Pedro está referenciando también lo que el rey David decía. Las pruebas no definen si Dios está contigo o no. Las pruebas son simplemente medios que Dios utiliza en este mundo caído
para probarnos, pero Él está con nosotros. Versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, no puede ser más específico Pedro, ¿verdad? Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Hermanos, si tú no estás sufriendo ahora alguna aflicción o adversidad en tu vida, yo quiero decirte dos cosas. Seguramente sí estás cerca de alguien que lo está sufriendo. Y en segundo lugar, debo decirte con sobriedad esto, prepárate porque seguramente estás por enfrentar y experimentar un sufrimiento mayor en tu vida, no porque yo lo desee, sino porque la Biblia habla de que en nuestra vida, incluidos los hijos de Dios, los sufrimientos vendrán. El sufrimiento se puede presentar a través de un padecimiento físico repentino, aunque tú seas joven, aunque no tengas tantos años, que surge de un accidente o que surge de una condición que no habías conocido. Por otro lado, el sufrimiento puede llegar en la forma de un engaño. Cuando una esposa una mañana observa la computadora de su esposo para descubrir que tiene una relación con alguien diferente a ella. Situaciones fuera de nuestro control, hermanos, que ocasionan el inicio de un tiempo inesperado de sufrimiento. Vivimos en un mundo completamente caído y no podemos pensar que porque somos hijos de Dios estamos exentos con un boleto premiado para que el sufrimiento no llegue a nuestra vida. Y es aquí donde es bien útil este salmo, hermanos, con este inicio, porque este salmo no inicia, aunque contiene problemas, y problemas muy fuertes, este salmo no inicia con los problemas. Este salmo inicia con quién es Dios para David. Y así debe iniciar la aflicción en nuestra vida también. Nosotros no debemos iniciar nuestra vida en la mañana diciendo qué difícil está este asunto, que sí está difícil. Qué doloroso está este asunto, que sí es doloroso. Sino que podamos empezar, como el salmista empieza declarando lo que es una realidad para él. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y la pregunta que viene es muy importante, que tú busques apropiártela. ¿De quién? ¿A quién temeré? Porque esto quiere decir que la declaración de seguridad del salmista puede ser nuestra con mayor razón cuando ponemos nuestra fe en Dios. Y antes de pasar entonces, hermanos, al segundo punto, que ya lo tengo prometiendo mucho tiempo que vamos a pasar al segundo punto, yo quiero dejar bien en claro que el sufrimiento no nada más son cosas o hechos específicos que vienen a tu vida como los que cité hace un momento. También el sufrimiento viene en la manera en cómo tú y yo interpretamos lo que nos sucede en nuestra vida. Déjame darte un ejemplo rápido. Un hijo que ha crecido con un padre alcohólico y abusador. Los hechos es muy específicamente que él ha sufrido abuso por causa del alcoholismo de su padre. Pero el hijo, en base a esos hechos, interpreta, en base a sus emociones, que él en el futuro, cuando él sea grande, no desea repetir ese patrón de su padre y él quiere formar una familia donde él se guarde y se cuide de poder ser presa de ese vicio para poder formar una familia donde él pueda demostrar amor a su esposa y a sus hijos. Pero al mismo tiempo hay otro hijo que vivió en esa misma familia bajo ese mismo padre abusador, con esos mismos hechos de sufrimiento y aflicción, pero este otro hijo interpreta las cosas de otra manera, diciendo, yo no quiero volver a pasar lo mismo que pasé, esto fue muy doloroso para mí y yo no quiero en el futuro formar una familia, ni casarme, ni tener hijos, porque suficiente tengo con lo que he pasado. ¿Te das cuenta de lo que quiero llegar yo? Que los hechos de aflicción y de adversidad no solamente causan sufrimiento por sí mismos, sino la manera en cómo tú y yo interpretamos esos hechos. ¿Y cómo podemos interpretarlos bien, hermano? Precisamente por eso estamos tú y yo aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo completo de la palabra de Dios, escuchando el Evangelio de Dios que nos hace interpretar apropiadamente las aflicciones que tú y yo pasamos. El rey David estaba
de una manera muy apropiada, interpretando lo que le estaba pasando. Él veía a sus enemigos formarse alrededor, empezar a hacer guerra contra él, y él decía, Dios no me ha abandonado. El que mis enemigos estén alrededor no significa que Dios me ha abandonado. Dios sabe librarme, me ha librado en el pasado, Él es mi luz y mi salvación, yo estaré confiado, no sé qué vaya a pasar, yo estoy seguro. Tú y yo, en el lugar de David, pudiéramos haber reaccionado muy diferente. Haber pensado, Dios no me quiere, Dios me sigue probando, yo no puedo con estas cosas, yo quiero salir huyendo. Depende mucho de cómo tú interpretas lo que está pasando en tu vida. Y la única manera, hermanos, que vamos a interpretar bien lo que sucede en nuestra vida es a través de poder comprender el Evangelio completo de Dios. Yo quiero que vayas ahora al versículo 4 junto conmigo y al versículo 4 al 6. Básicamente es el segundo punto donde yo le he llamado la fuente de su seguridad. Vimos en primer lugar la declaración de la seguridad del salmista, ahora es la fuente de su seguridad. ¿De dónde proviene que el salmista esté haciendo este tipo de declaraciones tan seguras, tan confiadas en Dios? Esta visión tan completa de quién es Dios para él, ¿de dónde proviene? Este es el segundo punto que nos dice el versículo 4 al 6, lo voy a leer. Una cosa, dice el salmista, he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré, alabanzas al Señor. David nos revela en este pasaje, en esta segunda estrofa del versículo 4 al 6, de dónde proviene, de dónde surge esa gran seguridad y confianza que tiene en Dios. Y básicamente nos inicia el versículo 4 diciendo que David tiene esa seguridad porque él tiene su mirada puesta en una sola cosa. Si hay algo que tú quieres tomar como nota en esta siguiente estrofa, es, creo, esta frase: una sola cosa. El salmista, de todas sus oraciones y de todas sus súplicas que él pudiera pedir para salir adelante de las adversidades, la más importante no fue pedir para vencer contra sus enemigos o pedir ser librado de las aflicciones y de las persecuciones. No, la petición reinante en este momento y en el resto de los salmos que David escribió, la petición y la oración reinante en el corazón de David, en su vida, el que ha presentado al Señor es: yo quiero una sola cosa, y esa sola cosa es que yo pueda habitar en la presencia del Señor. Una sola cosa y no más. Una sola cosa y nada más, hermanos. David quiere vivir dedicado a una sola cosa. Es un hombre de una sola cosa. Nuestras vidas como creyentes en Cristo, hermanos, también es un llamado a una sola cosa. Primera de Corintios 1:9, mira lo que escribe Pablo al respecto de esto también. Dice Pablo: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados. ¿A qué, hermanos? Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una sola cosa se trata la vida cristiana, hermanos. Para una sola cosa el Señor quiere dejarnos en este mundo todavía para no llevarnos a su presencia aún. Una sola cosa por la cual el Señor nos ha rescatado en Cristo, y es para poder estar en comunión con Dios en este mundo y por toda la eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tú eres cristiano? Por la gracia de Dios.
por el amor de Dios en Cristo que fue revelado a través de su sacrificio en la cruz. Pero ¿alguna vez te has preguntado para qué te llamó Dios? Y aquí puedes encontrar un buen lugar donde responder a esa pregunta. ¿Y qué responder a esta pregunta? Dios me llamó para yo tener comunión con Él, porque eso es el todo de nuestra vida. No es solamente, hermanos, poder tener un conocimiento que nos lleve a incrementar nuestro conocimiento de Dios o incrementar nuestra como conciencia de Dios, sino para incrementar nuestra relación afectiva, íntima y personal con Dios. Quiero que vayas conmigo ahora al Evangelio de Lucas para que te des cuenta cómo Jesús mismo tiene en mente este objetivo. En un pasaje muy hermoso, Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42. Es el pasaje donde Marta y María reciben en su casa a Jesús. Y yo quiero que leas junto conmigo. Dice, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. En la versión Reina Valera dice, afanada en muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual, dice Jesús, ¿qué crees, Marta? No la voy a sacar de donde ella está ahorita. Si hacen falta manos en la cocina, si hacen falta manos ahí en la recepción, en la decoración, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido eso. Y déjame decirte, yo no tengo ninguna intención de quitarle lo más importante que toda persona puede aspirar a tener. ¿Tú sabes cuál es esa cosa que Jesús está diciendo que es necesaria? Lee junto conmigo, versículos atrás, versículos 38 y 39. Dice el Evangelio de Lucas que mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, la casa de Marta y María, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, y esta es la cosa que María escogió, que Jesús dice, esa es la importante, y esa es la que no le voy a quitar ni a María, ni a David, ni a nadie que la busca. ¿Cuál es? Que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Hermano, no basta con recibir a Jesús en tu casa. Marta lo hizo así. Pero María, además de recibirlo, se sentó a sus pies, lo cual quiere decir que está cerca de Él, que está íntimamente cercana a Él. No hay otra persona tal vez más cercana en ese momento a Jesús que María. Y ella habitaba con Jesús, cerca de Él, meditaba en su palabra y contemplaba la hermosura y la gloria de Dios en la persona de Cristo. Este es un pasaje análogo de lo que el rey David está diciendo en el Salmo 27. Una sola cosa le he pedido al Señor y no nada más se le he pedido, esa es la única cosa que voy a buscar en mi vida. No voy a buscar ser la mayor nación poderosa económica, militar, política sobre el mundo. No voy a tratar de ser la persona más sabia y más brillante en este mundo. Solamente una cosa quiero en mi vida. Aunque yo sea el rey de Israel, yo solamente quiero una cosa. Estar donde mi Dios está y contemplar su hermosura por largo tiempo. Que eso es lo que significa estar en su casa. Estar íntimamente con Él, estar platicando con Él, estar disfrutando de quién es Él. Y eso es lo que María estaba también haciendo. ¿Eres como Marta, hermano o hermana? ¿O eres como María? ¿Te es suficiente servir a Dios y recibirlo en tu casa? ¿O estás buscando como María la cosa más importante que Dios no te va a quitar nunca si tú lo buscas, que es estar a sus pies? Tal vez hoy tú eres una persona bien ocupada para el Señor. Tal vez hoy tú eres una persona que está sirviendo a otros
para que conozcan a Jesús. Y yo te preguntaría, primero te diría, qué bueno que haces eso, pero después te diría, ¿y tú cómo estás con la cosa más importante que Jesús quiere que todos hagamos? ¿Eres una persona de una sola cosa o eres una persona de muchas cosas en tu corazón? ¿Has recibido a Jesús pero estás afanado y molesto por tantas cosas? ¿O estás contemplando la hermosura de Jesús cercano a sus pies, atento a su palabra, aunque el mundo se caiga y las aflicciones hayan llegado a tu vida? David era un hombre de una sola cosa, hermanos, y una sola cosa pidió, y a esa sola cosa se dedicó toda su vida, y por eso sus enemigos no podían matarlo. Porque cuando tú estás ocupado en buscar la presencia y la hermosura de Dios, Él se ocupa de darte toda su seguridad, todo su favor y todo su propósito en su vida, en tu vida, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de la necesidad económica, en medio de la traición familiar. Dios quiere que tú seas una persona, y Dios quiere que yo sea una persona de una sola cosa en toda nuestra vida. ¿Sabes que es bien fácil o relativamente fácil saber si tú eres una persona de una sola cosa? Porque tu propio corazón habla, como dice la Biblia, las cosas que salen de tu corazón muestran la abundancia de tu corazón. Las palabras de las que te apasionan, las cosas que te gustan hacer, denotan si eres un hombre o mujer de una sola cosa o que andas persiguiendo muchas cosas para satisfacer tu alma. Dios quiere que como David, tú y yo habitemos para contemplar su hermosura en su casa, en su presencia, hermanos. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Versículo 5, que como resultado de estar en la presencia de Dios, David sabía muy bien una cosa, que debemos de aprender tú y yo en esta mañana, que cuando estamos inmersos en conocer y en habitar en la presencia de Dios, donde Dios quiere tenernos, las aflicciones, aunque estén en la puerta de tu casa, dice el Salmo 27:5, que en el día de la angustia Dios esconderá a su siervo en su tabernáculo. Hermanos, en el mero día de la angustia, dice David, no antes, no después, justo a tiempo, Dios actuará. Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Quiero repetírtelo, hermano. En el día de la angustia, Dios llegará si tú estás buscando su presencia y estás contemplando su hermosura. Pero ¿sabes, hermano? Cuando llega el día de la angustia, no es exactamente eso lo que estamos buscando, sino que estamos afanados viendo cómo arreglárnosla a nosotros para poder darle solución a esa angustia que ha llegado. Y no solamente ese día, sino tal vez semanas antes, estamos preocupados, angustiados, afanados por crear una estrategia humana limitada para poder salir de esa aflicción cuando Dios está simplemente esperando, diciendo, yo aquí tengo la respuesta, pero yo quiero que tú estés en comunión conmigo. ¿Cuántas cosas, hermanos, no nada más en esta semana, sino ya por largos años, nos han privado de estar en la comunión con nuestro Dios porque estamos preocupados haciendo y resolviendo lo que Dios quiere resolver directamente? Tu carrera, tu relación, tu matrimonio, tus hijos, preocupados si ellos están creciendo, si están madurando, si están conociendo al Señor, preocupado en lugar de que tú estés como padre buscando habitar en la presencia de Dios. Dios sabe cómo guardar a los suyos cuando los suyos se ocupan de buscarlo a Él. Qué gran regalo es para aquellos que se refugian en Dios poder estar escondidos y protegidos por Él cuando se encuentran en medio de la aflicción. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, hermanos. Pablo estaba en medio de una aflicción.
estaba continuamente pidiéndole al Señor que lo librara de una aflicción. Y mira lo que dice 2 Corintios 12, 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara esta aflicción. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en las debilidades y en los insultos y en privaciones y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes decir eso junto con Pablo en esta mañana, hermano? Porque cuando estamos en las aflicciones nos sentimos débiles y no necesariamente nos sentimos fuertes. ¿Cómo podríamos responder a este gran regalo de protección de Dios cuando tú estás en la presencia de Él, disfrutando y contemplando su hermosura? Versículo 6. Esta es la respuesta apropiada que uno tiene cuando recibe todo este beneficio de parte de Dios al estar en su presencia. El salmista está diciendo, Dios va a levantar mi cabeza. Cuando una persona tiene la cabeza hacia abajo es cuando está preocupada, cuando está derrotada, cuando está afanada, cuando está triste. Dios está diciendo, el salmista está diciendo, Dios va a levantar mi cabeza. ¿Para qué? No solamente como una señal y un anticipo de la victoria de Dios, que Dios va a triunfar sobre la aflicción que está viviendo el salmista, sino para que podamos hacer algo que tenemos el privilegio de hacer como hijos de Dios cuando nos reunimos en este lugar. Poder ofrecer sacrificios de alabanza y cantar al Señor, cantar alabanzas al Señor. El corazón de David, hermanos, aquí está explotando de alegría, está simplemente dando una respuesta natural, inevitable de lo que Dios es para él. Y por eso está diciendo canto de alegría, canto de alabanzas. De hecho, esta palabra cantar significa, es un canto, es un ruido de alegría, es un ruido audible. No está cantando, Señor, te adoro, tú eres todo para mí. Ay, disculpen la entonación. Él está cantando audiblemente como un ruido para que los demás se den cuenta, este cuate está alegre, este cuate está feliz en algo. Y tú sabes cuando alguien está feliz en algo, cuando grita de alegría. Esposas que están aquí, que a sus maridos les gustan los deportes. ¿Sí se nota cuando están ellos alegres cuando su equipo va ganando? Y a veces los hijos también. Y cuando va perdiendo también se nota lo que dice este salmo, ¿verdad? Su cabeza agachada, triste, ¿verdad? Sí, cámbiale a la novela. No quiero saber nada de la vida. Pero el salmista está entonando cantos de alegría. Canta alabanzas centradas en Dios, porque Él se da cuenta que Él es el todo de su vida, hermanos. Cuando tú tienes algo que es el todo de tu vida, sabes que lo que tú quieres hacer es expresarle a ese todo de tu vida todo lo que tú tienes de alegría y de agradecimiento y de amor para Él. Y nota que además el regalo de estar aquí cantando los domingos, hermanos, no nada más solos en nuestra casa, sino cantar como un pueblo redimido al momento de estar aquí reunidos, es un gran regalo porque nos permite predicarnos el Evangelio mientras cantamos. Martin Lloyd Jones tiene esta frase que me gusta porque la escuché de otro pastor citarla, pero quiero citárselas a ustedes. Martin Lloyd Jones dice esto: ¿te has dado cuenta de que mucha de la infelicidad en tu vida se debe a que te escuchas a ti mismo más de lo que te hablas a ti mismo? Hermanos, debemos de darnos cuenta de que mucha de nuestra infelicidad en la aflicción proviene de estar escuchándonos demasiado a nosotros mismos en lugar de estarnos hablando a nosotros mismos. Y esa es una gran oportunidad que tenemos cuando estamos aquí para cantar alabanzas al Señor. Es la bendición que tenemos cuando venimos, hermanos, a congregarnos juntos al Señor en su casa los domingos, porque cantar es un medio de hablarte y predicarte el Evangelio. Cuando nos reunimos todos, hermanos,
Y nota lo que voy a decir porque es muy importante. Venimos para dejar de hablarnos a nosotros mismos y empezar a celebrar y cantar al Señor, predicándonos el Evangelio ahora a nosotros mismos, para que al final del servicio podamos salir edificados y fortalecidos en lugar de infelices y cargados. Y esto es lo que experimentamos cada domingo, hermanos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que cada que entres por esa puerta que está ahí, hermano, que lo hagas temprano en primer lugar, que veas la necesidad que tiene tu alma de cantar el Evangelio, la necesidad de escucharte a ti mismo toda la semana diciéndote cosas que no son verdad y ser frescamente afectados por el poder del Evangelio al cantar y al escuchar a tus hermanos cantar el Evangelio. Eso es algo que es un regalo tremendo que tenemos, hermanos. Y tú probablemente te lo estés perdiendo porque llegas tarde tal vez, o porque crees que la alabanza es algo que simplemente es como la bienvenida para la predicación. Y aquí estamos notando que es un medio de gracia tremendo para la edificación de nuestra alma, para poder estar expresando nuestra comunión con Dios y poder enfrentar con seguridad las adversidades de nuestra vida. Yo quiero invitarte a que ceses, a que dejes de escucharte a ti mismo cuando llegas por esa puerta. Yo quiero invitarte a que tú dejes de escuchar la voz del pecado en tu corazón, a que dejes de escuchar la voz de la condenación en tu corazón, a que dejes de escuchar la voz del afán en tu corazón, y cuando estés aquí podamos cantar juntos, cantar el Evangelio, cantar de la hermosura de Dios, cantar de la gloria de nuestro Dios, cantar aquel que es nuestra luz y salvación. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tercer lugar, hermanos, la práctica de la seguridad, que lo vemos desde el versículo 7 al 12. Ya vimos la declaración de seguridad del salmista, ya vimos la fuente de seguridad del salmista, que es el estar en la presencia, el estar en comunión con Dios y poder cantar ante Él. La tercera cosa es la práctica, la vida práctica de la seguridad. ¿Cuál es? Clamar todos los días de nuestra vida por su ayuda y por su dirección. Esto lo escuchamos la semana pasada en el Salmo 25, que David constantemente levanta un clamor. Y hermanos, aquí es donde tú y yo nos identificamos tanto con David. David no es un superhéroe. El único superhéroe en la Biblia es Jesús, es Dios. Todos los demás somos tan limitados, tan necesitados, y David aquí hay una muestra de ello. Versículo 7, lo voy a leer al 12, dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Ahí David como que está respondiendo rápidamente, pero nota el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Ahí está David demostrando que hay algo con lo que él está luchando. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos, y no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Aquí David ya se parece mucho a nosotros, hermanos. Ya es como nosotros, ¿verdad? Parece que David salió de un domingo de la reunión y el versículo 6 es parte de ese como alegría y gozo de haber escrito ese versículo un domingo después de la reunión. Pero luego el versículo 7 parece que lo está escribiendo un lunes en la mañana como tú y como yo, ¿verdad? Señor, escúchame. Escucha mi ruego, ten piedad de mí, respóndeme. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que este salmo es un salmo de la vida y de la batalla espiritual que todos nosotros como hijos de Dios enfrentamos. Que por un lado nos fortalecemos en la presencia de Dios, pero por otro lado, cuando vamos a nuestra vida diaria, debemos de mantener una postura de oración continua con el Señor, pidiéndole su ayuda y su dirección
porque en nuestro propio corazón hay un enemigo que está camuflajeado muy bien, que no sabemos identificar muchas veces. Ya vimos que hay un gran enemigo que es Satanás y todas sus huestes celestiales, pero hay otro enemigo que tú necesitas identificar, y la manera de abordar y de luchar contra este enemigo es en oración. ¿Sabes cuál es ese enemigo? Tu propio corazón, mi propio corazón, que constantemente en su naturaleza caída está tratando de engañarnos y de llevarnos a cualquier lugar que no sea nuestro Dios. Y eso es lo que está pasando con David. David está diciendo: Señor, ayúdame, ten piedad de mí, responde. Y parece que Dios responde rápidamente, porque dice David en el versículo 8, tú dijiste, busquen mi rostro, y David inmediatamente dice, sí, Señor, busco tu rostro. Eso nos habla de que David tenía una comunión cercana con Dios, donde distinguía la voz de Dios, y él era diligente en hacer lo que Dios le pedía. Hermanos, probablemente en esta mañana Dios te está diciendo lo mismo a ti. Busca mi rostro. Pero no nada más te está diciendo eso, ahora Él te quiere recordar en esta mañana que probablemente no ahorita, sino muchos momentos atrás en esta semana, en este mes, en este año, Dios te ha dicho como a David, busca mi rostro. ¿Y sabes qué ha pasado? Que tú no lo has buscado. Te has dejado engañar por tu propio corazón pensando que Dios te ha abandonado porque no ha respondido como tú esperabas. Nota el versículo 9. David está diciendo algo parecido. Señor, no escondas tu rostro de mí. Claro que Dios no está escondiendo su rostro, pero Él lo está sintiendo así. Él está viviendo una situación que su propio corazón le está haciendo sentir como si estuviera abandonado, pero luego corrige, luego complementa en el mismo versículo 9 diciendo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares. Y dice ahí, oh Dios de mi salvación. Y nota cómo Dios mismo lo fortalece en medio de su oración, porque en el versículo 10 hay una declaración gloriosa de esto. David está diciendo, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, tú no me vas a abandonar. Dios quiere recordarte en esta mañana, hermano, que en medio de lo que tu corazón te esté diciendo, engañosamente acerca de por qué tú estás sintiéndote solo en medio de tu aflicción, de por qué no te has sanado, de por qué no te ha provisto de un trabajo, de por qué no ha restaurado tu familia, de por qué no ha contestado tu oración y te sientes solo porque tu corazón engañoso te está diciendo que estás solo. Dios ha venido a recordarte el día de hoy, tú no estás solo. Porque aunque tu padre, y esto es para ti, hermanos, en esta mañana, aunque tu padre o tu madre te hayan abandonado, ya sea voluntariamente o porque murieron y ya no los tienes, yo quiero decirte, el Señor no te abandona, el Señor te recogerá. Pero tú tienes que traerle al Señor tus oraciones y decirle, Señor, esto siento, así me siento en la aflicción. Y no está mal que tú le expreses al Señor esto, no está mal que tú le traigas tu petición al Señor diciéndole, Señor, ayúdame, yo sé que tú eres el Dios de mi salvación, Señor, pero me siento como abandonado, no escondas tu rostro de mí. Pero yo sé que no lo escondes, yo sé más bien que es mi corazón el que tiene que ser tratado. Y por eso, el versículo 11, la petición de David es, Señor, enséñame tu camino, enséñame a confiar en ti, enséñame a caminar en fe, enséñame a caminar directamente contigo en comunión, no me dejes apartarme, no me dejes faltar a contextos de comunión donde me voy a enriquecer de mis hermanos, en el grupo de casa, en la reunión dominical. No me dejes soltar mis devocionales que tanto me han ayudado, pero que ahora los he dejado porque mi alma se siente abandonada. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí. ¿Sabes quién es ese testigo falso que pudiéramos decir en esta mañana que es? Tu propio corazón. Tu propio corazón se levanta todos los días para decirte, ¿de verdad Dios está contigo?
Tu naturaleza caída te engaña. Y por eso Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que crucifiquemos al viejo hombre, que hagamos morir al viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos y nos quieren desviar de nuestro Dios. Pero ojo, nadie nos puede apartar de Dios si tú has puesto tu fe en Cristo. Y esa es la razón por la cual tú en esta mañana estás escuchando este mensaje, hermano. Porque no es casualidad que tú estés atravesando por una aflicción y tu propio corazón te esté tratando de apartarte de Dios, de apartarte de la iglesia, de apartarte de tus devocionales, de apartarte de la hermosura de Dios. No es casualidad, Dios te está recordando: yo soy el que te guío y yo soy el que te he mandado. Haz morir tu carne porque yo te he dado de mi espíritu. Y yo te voy a enseñar a orar. Romanos 8, 26 al 27. Y ya estoy por terminar. Dice lo siguiente: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. Yo levanto la mano: Señor, no sé cómo orar en ciertas aflicciones. Bueno, Pablo está diciendo, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando pasamos por situaciones difíciles y no oramos y no buscamos el rostro de Dios, vamos a permitir que nuestras experiencias y nuestro corazón engañoso interpreten lo que Dios es en lugar de al revés. Buscar a Dios va a hacer que Dios nos haga interpretar las aflicciones de acuerdo a su punto de vista y no de acuerdo al nuestro. Dejas de orar un poco, hermano, y empiezas a perder de vista lo que eres en Cristo. Pero en esta mañana Dios quiere que tú retomes tu camino, en ese camino allanado, y ahora voy al final, en la conclusión, versículo 13 y 14. Es la conclusión de esta vida de un hombre que está poniendo toda su seguridad en Dios. Y él termina diciendo: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La mayor expresión de bondad del Señor en la tierra de los vivientes, hermano, ya sucedió hace 2000 años. David anhelaba ver eso. David anhelaba y decía: yo no voy a desmayar porque creo que he de ver la manifestación de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y unos años después, Cristo vino a este mundo a demostrarnos la mayor bondad de Dios en la tierra de los vivientes por medio de su sacrificio en la cruz, para que ya sea que estemos en aflicciones o ya sea que estemos en adversidades, tú y yo sepamos que la bondad de Dios está sobre nosotros cuando nosotros estamos en Cristo. El versículo 14 termina diciendo: espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar?